Hoy vamos a ver la historia del templo y los esplendores del rey Salomón y la reina de Saba. La vez pasada estábamos hablando de todo lo que eran las regiones de la Arabia Feliz, de cómo se creó un gran reino ahí que era el que traía todas las mercancías de la calzada, de los inciensos y toda esa ruta que venía desde la India, desde la China, que traía las sedas, que traía la canela, que traía el sándalo, que traía todo eso. Y vimos cómo de ahí surgían pueblos que se conectaban con Canaán. Y hemos estado viendo las regiones por partes como si acercáramos la cámara. Entonces la tuvimos en Mesopotamia, luego la tuvimos en Canaán, luego la proyectamos hacia la Arabia Feliz en la situación de Yemen. Y vamos a ver, estamos viendo cómo se interconectan cada una de estas historias. Entonces cuando decíamos que Canaán era un pueblo corredor entre dos imperios, entre el imperio egipcio y el imperio mesopotámico, decíamos que en Canaán no podía presentarse una situación en la cual hubiera un imperio porque estaba en la mitad de dos imperios grandotes. Entonces lo único que podían hacer era comerciar con ellos y fue lo que hicieron durante muchísimo tiempo. Pero una vez se va a dar una situación perfectamente atípica y temporal que va a permitir la formación de un gran reino. Esa situación consiste en que Mesopotamia se encuentra en crisis y en que Egipto se encuentra en crisis. Al encontrarse Mesopotamia y Egipto en crisis, Canaán tiene un chancecito, que es lo que le pasa a la gente que está en la mitad de los imperios, que si los imperios entran en decadencia o entran en crisis, pues ahí le alcanza a tener un cuartico de hora. El cuarto de hora de la cultura cananea de adentro, habíamos dicho que en Canaán había dos culturas, la del mar, la que va por todo el Mediterráneo, que es la cultura de los fenicios, y que hay otra interior, que es la cultura que va hacia el desierto y el valle del río Jordán. Y habíamos visto cómo la del valle del río Jordán es donde están las tribus de Israel y de Judá, y habíamos hablado de las 12 tribus. Entonces, hay un momento en que en estas 12 tribus se presenta una coyuntura histórica y una coyuntura en la cual es posible para ellos establecer un reino, y un reino estable y prodigioso y resplandeciente, porque los dos grandotes que los rodean están en ese momento en crisis y están ocupados. Ese periodo en que ellos hacen su reino bonito es muy importante en el imaginario del pueblo hebreo, del pueblo judío, porque de ahí es que ellos proyectan su grandeza perdida. Es, digamos, como el mito en el cual ellos, la referencia, el imaginario, en el cual ellos fundamentan una parte importantísima de su fe, porque es en esa época y en ese tiempo donde se va a construir el templo y donde el arca va a encontrar un lugar. Entonces, de las tribus, de todas esas tribus, de la tribu de Benjamín, sale un rey que es Saúl. Y Saúl es el primero, digamos, que va a precedir a esta época de esplendor. Ahí ya se asientan, ellos ya han regresado de Egipto, hecho las 12 tribus, las 12 confederaciones. Después vamos a ver qué pasa con los que regresan de Egipto y con los que no. Porque ahí, digamos, ahí hay un montón de variantes que dan orígenes a diferentes formas de entender la religión. Como este es el pueblo donde surgen las religiones monoteístas, la mayoría de los referentes universales vienen de ahí, porque ellos son los que van a tener esa idea del mundo, el monoteísmo. Entonces viene Saúl, que es de la casa de Benjamín, y después viene David, que es el rey de la casa de Judá. Y David es un personaje que es muy importante en toda la referencia del mundo judío. Él viene de la casa de Judá. Él es ungido, David es ungido, y David es un personaje que tiene toda la fuerza de lo humano, de lo divino, de lo místico, de lo carnal. Era un personaje muy complejo, que tiene una cantidad de facetas, porque era un tipo de una gran justicia,
pero también era un tipo de grandes pasiones. Entonces fue capaz de hacer cosas como mandar al esposo de Betsabé al punto más peligroso de la batalla para que lo mataran, para quedarse con ella, pero al mismo tiempo es el hombre más justo y más fuerte en su fe. Es un hombre que tiene una cantidad de facetas. Es el que se va a enfrentar contra Goliat, es el que va a crear el mito, digamos, el imaginario. Cuando decimos mito nos estamos refiriendo a puntos, digamos, dentro de la narración, en los cuales un pueblo se refiere a sí mismo para entenderse. Él es el que va creando todo ese imaginario de la grandeza del pueblo judío. Entonces, él es el primero, él es el de la estrella, él es el que renueva el pacto, él es el que sella esa alianza una vez más, pero ya en tierra, ya no en las diferentes travesías, sino en tierra. Y él va a tener un hijo, que es Salomón. Este tiempo, el de Saúl, David y Salomón, es el tiempo más esplendoroso de la historia del pueblo judío en tierras de Canaán, en la antigüedad, porque ya después otra vez se recuperan los dos imperios y vienen por ellos y los deportan y les hacen todas las maldades, pero este es el momento en que están solitos floreciendo como cultura y como civilización. Y esa cultura y esa civilización están simbolizadas en estos tres, Saúl, David y Salomón. Entonces, Salomón va a establecer el primer templo. Entonces, el Arca de la Alianza, que era digamos, el sello del pacto de Yahvé con ellos, que contenía las tablas que Moisés les había entregado a ellos en el monte Sinaí. El Arca de la Alianza la mantenían en tiendas de campaña. Ahora, el Arca de la Alianza va a estar en el templo. Va a tener un lugar donde va a habitar y va a morar el arca, y es en el templo. Y Salomón va a construir un templo porque ya hay suficiente estabilidad para ello. Va a construir un templo tremendo, y era lo que hablábamos, que no podía tener cortado metal. O sea, las piedras no podían ser tocadas por el metal, porque eran piedras sagradas. Entonces había que ver cómo se solucionaba el problema de tallar y pulir las piedras sin utilizar instrumentos metálicos. Entonces fue cuando le contaron la historia de que había un gusano que producía esos efectos en la piedra, que era Shema, y se consiguen los gusanos que eran los que renovaban la vida en el desierto, y habíamos hablado cómo esta referencia se va a ver potenciada en una novela que se llamará Duna, una historia del desierto del planeta Arrakis, escrita en 1970 por Frank Herbert, que se va a convertir en un tratado del poder, la religión, el mesianismo y la naturaleza humana, absolutamente prodigioso. La mayoría de los referentes de esa novela Duna están inspirados en todas estas miradas sobre el mundo, y estos gusanos le van a dar al templo la posibilidad de que las piedras queden talladas de manera perfecta. Y el templo se va a crear con todo el lujo, y el templo va a ser absolutamente esplendoroso. Ese es el primer templo. Ese templo va a dar el testimonio de su grandeza y de su pacto con Yahvé. Más adelante, cuando los babilonios vuelvan sobre ellos, destruirán ese templo y será el primer éxodo. Y luego lo van a volver a construir en tiempos de los persas, y el segundo templo es el que le van a destruir los romanos. Y lo que queda, lo que se ve, el muro de las lamentaciones, son los cimientos de ese templo, del primero y del segundo, es lo que queda. Pero esa es la referencia más importante que ellos tienen de su pacto, por eso es fundamental, y queda por supuesto en Jerusalén. Entonces la construcción de la parte más importante de ellos está en esta época. Entonces Salomón está haciendo ese templo, y Salomón es un hombre famoso por su sentido de la justicia, por ser un excelente gobernante, por tener un sentido muy profundo de su pueblo y de su fe. Y alrededor de Salomón viene una leyenda que es absolutamente hermosa, que es la leyenda de la historia de Salomón y la reina de Saba. Entonces resulta que esta leyenda arranca tiempo atrás, ahí hay una especie de flashback, arranca tiempo atrás y nos empata en el momento de los esplendores del rey Salomón, y ese tiempo de donde arranca y la parte de donde van a surgir estos protagonistas idílicos es lo que vamos a ver después.
Salomón, hijo de David, y David siendo él el símbolo del arte universal, siendo el David de Miguel Ángel, siendo el de uno de los grandes inspiradores del arte del Renacimiento y de todo el arte religioso, su hijo Salomón va a continuar la grandeza y la va a convertir en el templo. Entonces, para que se encuentre con la reina de Saba, va a haber toda una cantidad de procesos. Resulta que tiempo atrás, en el momento en que se está jugando la salida del pueblo de Israel, del pueblo hebreo de Egipto, hay una serie de divergencias, digamos, cuenta la leyenda, que hay quienes se van a quedar, que dentro del mismo pueblo hebreo hay una facción del pueblo que se queda, porque los egipcios les ofrecen excelentes condiciones para que se queden, porque son orfebres. La leyenda dice que una parte del pueblo hebreo se quedó, y que la otra salió. La parte que sale, que es liderada por Moisés, y que es sometida a todas las pruebas para poder liberar a su pueblo el faraón, ellos salen hacia el mar. El pacto era que ese asunto de la liberación del pueblo hebreo no iba a pasar por la intervención de los dioses ni de Yahvé, sino que era un asunto entre hombres. En el momento en que ellos abandonan, porque ya les han dicho, bueno, sí, ya pasaron todas las 7 plagas y todo, váyanse, pero váyanse humanamente, sin intervención de dioses. Y resulta que ellos se van en el momento en que, y el ejército los persigue, el ejército egipcio, cuando el mar Rojo se abre y ahoga al ejército egipcio y los israelitas, los hebreos logran pasar al otro lado y empiezan toda la travesía por el Sinaí, que va a durar 40 años hasta Canaán, hasta la tierra prometida, y Moisés los va llevando por el camino y va dando las leyes que van a establecer el pacto y a sellar el pacto de Yahvé con su pueblo una vez más. Cuando eso pasa, los egipcios consideran que ahí hubo trampa porque hubo una intervención divina y habíamos quedado en que eso era un asunto entre hombres. Entonces, lo que hacen es que desatan la furia contra la comunidad hebrea que había permanecido en Egipto. Y dicen que los van a ahogar de la misma manera que el Dios de ellos había ahogado al ejército egipcio. Entonces lo que proponen es que los van a llevar a todos al mar y los van a ahogar, pero son miles, son bastantes, entonces eso no es fácil. Entonces como no pueden, van a hacer una cosa, van a buscar una piedra altísima, una peña, y los van a despeñar. Entonces ellos le piden a Yahvé que oculte la peña para que no puedan hacer eso. Y Yahvé crea una tormenta de arena, y columnas de arena se van levantando mientras los egipcios los van tratando de llevar hacia la peña y de llevar hacia el mar. Y las columnas de arena ejercen el mismo efecto sobre los egipcios de dispersión, que si hubiera sido una tormenta de agua prácticamente, porque no hacen visibles a los del pueblo hebreo. Entonces el pueblo hebreo queda abandonado a su merced porque los egipcios finalmente se cansan y se devuelven y los dan por perdidos en el desierto. Dicen, los dejamos para que los devorara el desierto y la arena los ahogó. Como la consigna era ahogarlos y ellos vieron esas gigantescas tormentas de arena, entonces consideraron que bueno, ya los dieron por ahogados entre la arena y la voracidad del desierto. Y se devuelven y se van para Egipto. Entonces, esta parte del pueblo hebreo que queda vagando por el desierto, va a llegar por ese camino, porque estamos arrancando de Egipto. Entonces, si usted se va moviendo por allá, puede llegar fácilmente a los reinos que van a ser Etiopía y Nubia, que es lo que queda en la margen oriental, hacia el oriente del Nilo. Ahí hay una zona, que es toda la parte de Egipto. Esa parte de Egipto colinda con Etiopía, colinda con Sudán y con Somalia. Eso es lo que llaman el Cuerno del África, y el Cuerno del África es el que empata con Yemen, y el que divide esa porción de tierra es el Mar Rojo. Entonces ese reino es donde transcurre esta parte de la historia. Entonces ellos van a encontrar una colina, una meseta, y van a ser felices durante mucho tiempo, van a quedar libres de la presión del imperio egipcio, pero ellos no van a llegar al Sinaí ni van a llegar a Canaán. Ellos se quedan ahí, y ahí van a practicar su fe, y ahí van a estar. Y resulta que, con el tiempo y con la buena vida, se olvidan de Yahvé.
Entonces hay un dragón que existía en esa meseta y